Mano a mano. Bueno, estaría paralizado este acuerdo entre el gobierno y la oposición por las modificaciones tributarias que se quieren hacer. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña desde el Congreso el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado de la ADC, Pablo Lorenzini. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Aquí ya pleno movimiento. Con todo, de regreso. Reiniciando las acciones, sí. Así es. Preguntarle primero en qué estado está esta discusión respecto a la modernización tributaria, que es como la denomina el gobierno. Lo digo a raíz de que se conoció este informe técnico de la oposición, donde se recomienda no aprobar la idea de legislar. ¿Hay opciones para destrabar esta discusión? Bueno, efectivamente hemos estado en esto como presidente de la Comisión de Hacienda y logramos formar un equipo en los partidos de oposición, donde están todos representados, los parlamentarios y el PPD que no está en la Comisión de Hacienda, para buscar, yo siempre he entendido que una reforma, sea la previsional, la de salud, la laboral, la tributaria, son reformas que afectan a todos los chilenos a largo plazo y por lo tanto no son proyectos que va a ganar el gobierno de turno o la oposición de turno. Aquí tenemos que tratar de construir algo positivo para todos los ciudadanos de todos los niveles, de todo el país, de todas las regiones. Y eso es lo que hemos intentado. ¿Y piensan de la misma manera el resto también de los parlamentarios de la oposición? Bueno, a veces cuesta conversar, logramos armar, ¿no es cierto?, este equipo de trabajo con asesores técnicos de cada partido. Se discutió durante enero, febrero con el Ejecutivo varios temas, pero quedaron otros temas pendientes y algunos importantes. Entonces, para no destrabar aquello y buscar todavía la posibilidad de avanzar, nos reunimos hoy día en la mañana con esos parlamentarios en forma abierta, transparente, cada uno con su posición, desde un poco más extremo, un poco más al medio, y acordamos, ¿no es cierto?, de los próximos días con estos asesores buscar aquellos 5 o 6 puntos que todavía no están aceptados por el Ejecutivo, ¿ya? Y poder planteárselos la próxima semana con claridad, esto y esto. Obviamente no esperamos que nos den el 100%, pero son aportes que estamos haciendo en forma importante y entregarle esto la próxima semana al Ejecutivo, ¿no es cierto? Ellos verán qué plazo se demoran en contestarnos y en base a esa respuesta tomar una decisión final, ojalá dentro del mes de marzo, respecto a la idea de legislar o no legislar. Creo que hay un trabajo que queda todavía, vamos a ser claros en nuestros planteamientos, esperamos que el Ejecutivo deje un poquito de lado la soberbia y recoja y podamos avanzar, ¿no es cierto? Porque si no perdemos todo, o sea, no hay reforma, ok, pero hay cosas positivas que se pueden utilizar ahora y hacer y que quedarían de lado. Sí, usted señala eso de la soberbia que dice que hay de parte del Ejecutivo, pero el propio presidente Sebastián Piñera decía ayer que de su parte van a encontrar la mejor voluntad para dialogar, para encontrar un acuerdo para perfeccionar esta modernización tributaria. ¿Qué le parecen las declaraciones del propio mandatario? Bueno, eso pasa lo mismo que usted me preguntaba, Patricia, por la oposición. Cuesta ponernos de acuerdo porque hay puntos de vista distintos. Una cosa que el presidente diga, pero tiene que eso, sus ministros, entender aquello. O sea, en esto no es soberbia, yo planteé tal tema y no lo toco. Todo es modificable, todo es cambiable con cifras. Tampoco pretendemos que todo lo que estamos planteando sea aceptado. Pero es un diálogo pensando en Chile, pensando en la gente, que tenemos que buscar aproximar posiciones. En el caso de las pymes, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que estamos planteando el tema de las contribuciones de los adultos mayores, ya las platas para regiones, el tema de la integración, que no solo los grandes beneficiarios aquí son los grandes empresarios. Eso tiene que cambiar, tenemos que buscar otra alternativa, el tema de los IVA, o sea, quedan varios temas que podemos ampliar, que podemos conversar, no estamos pidiendo nada tonto, pero cosas razonables, que sea una reforma para todos, porque en caso contrario, evidentemente no va a estar el ánimo para votarle de legislar y muere por la forma en que se rigen las leyes en nuestro país. Si acá lo rechazamos durante un año no se puede presentar. Y además este es un indicativo, como le hemos dicho al Ejecutivo. Si aquí funciona, le va a funcionar para la reforma de pensiones, para la reforma laboral. Si aquí hay un cierre, la verdad es que nos estamos poniendo blanco-negro y no vamos a avanzar. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por el lado nuestro. Tenemos nuestros temas, hay diferencias, pero estamos disponibles si nos escuchan, si aceptan nuestras propuestas, a seguir avanzando. Diputado, tenemos unos 15 días para tomar la decisión final. Unos 15 días, ya ese es el plazo que se han autoimpuesto para poder avanzar, dependiendo de lo que les digan desde el Ejecutivo. Claro, porque si ellos se toman 2 meses en contestarnos, bueno, no será 15 días, será 2 meses más hasta que nos contesten. ¿Pero es un plazo que ustedes han fijado, lo han también consensuado con las autoridades, con el Ejecutivo? O sea, lo razonable es que nosotros de aquí a la próxima semana, mediados de la próxima semana, le vamos a entregar al Ejecutivo, ¿no es cierto?, una minuta con los 5 o 6 puntos que faltan, que tenemos el interés y en los cuales estamos de acuerdo, para que ellos se tomen sus días, lo estudien,
no responda y en base a eso ya tomar la decisión de votar en la Comisión de Hacienda la idea de legislar o no legislar. Sí, ahora, lo que también decía ayer el presidente Sebastián Piñera es que es necesario simplificar el sistema, que lo pueda entender cualquier persona, que además se pueda avanzar en un proyecto que beneficie a las pymes. ¿Usted coincide con que hay que hacer modificaciones tributarias? Lo digo también considerando que en el gobierno anterior se hizo una reforma tributaria. No, se hizo una reforma tributaria, como en todos los gobiernos, ¿ya? Pero al final se enredó, fue complicada. Yo mismo la voté en contra de mi propio gobierno, porque me pareció que las reformas tributarias aquí apuntan a que todo el contribuyente, sobre todo el pequeño, el mediano, por eso el defensor del contribuyente, los tribunales tributarios, o sea, que la pyme, que la persona individual que tiene su negocito entienda, porque es muy complicado los impuestos, sin asesorías que son caras. Entonces, lo más claro posible, paga esto otro, deduce aquello, sin mayores interpretaciones, ya a efectos de que quiénes son los que sí pueden hacerlo, los grandes empresarios, que contratan asesores que saben mucho y le buscan por aquí la evasión, eso es penal, pero la elusión no es ilegal, entonces le buscan por acá, por allá, entonces clarificar y hacer que esta reforma sea un poquito más constructiva en términos que no solamente le estamos bajando los recursos, ¿no es cierto?, a lo que pagan los grandes empresarios, y aquí también en la pyme, el mediano. Descubrimos, por ejemplo, en el caso de la boleta, que nos estaban diciendo va a producir la boleta electrónica 1.200 millones de ingresos. No era tal así. Ya le pedimos revisión y el Ejecutivo ya lo bajó en 200 millones de dólares. Hay otros temas que también. Entonces, hay diferencia de lo que nuestros técnicos aportaron durante el trabajo en los últimos 45 días, que el Ejecutivo ha reconocido que tenía fallo. Entonces, trabajemos bien, con un buen ánimo. Pero si no, claramente, ¿qué vas a hacer? Votar en contra. Yo espero todavía, voy a hacer el último intento como presidente de la Comisión de Hacienda de que esto marche y podamos seguir adelante haciendo una reforma equitativa que sea de un punto de vista no solo empresarial como se está viendo, sino que para todos. Diputado, en ese mismo sentido, ¿cuál considera usted que son esos puntos, a su juicio, intransables, que se deben sí o sí incorporar o modificar en esta iniciativa? O sea, lo lógico, y vamos a tener después la reforma de pensiones, vamos a necesitar plata, es que esta reforma produzca mucho más recursos que lo vigente, porque si no, cambiar una cosa por otra no tiene sentido. Y si vamos a producir más recursos, y por otro lado estamos rebajando en 600, 700, 800 millones de dólares, que no está determinado, los impuestos que pagan las grandes empresas en este país, no tiene sentido. O sea, eso es mucho, tienes que hacer una cosa más razonable. Y por otro lado, fortalecer las pymes, fortalecer las regiones, darle potencia al defensor del contribuyente, ¿no es cierto? Está el IVA también allí. Entonces hay temas de repente que las empresas, ese porcentaje más pequeño, que son las que más ganan, miles y miles de millones de dólares, estamos viendo los resultados ahora, ¿no es cierto?, a enero, a febrero, ya, y por lo tanto, desde ese punto de vista, algo más equitativo, algo que sea redistributivo, que sea correcto y no simplemente enfocado en un sector. ¿Pero de qué manera, diputado? Por ejemplo, ¿podría ser una alternativa este impuesto diferenciado para las megaempresas, para aquellas que obtienen mayores utilidades? Por ejemplo, o sea, tú ahí puedes poner un poco más, o también, si es que al final tributan estos empresarios, no por las empresas, por todo este sistema que tienen, sino que la renta personal, también subir un poco a ciertos niveles las rentas personales, y por otro lado, dar facilidad a la familia. Si tú tienes una familia que son 2 personas, pagan X impuestos, tienes al lado una familia que tiene 5 hijos, ¿por qué van a pagar lo mismo? O sea, impuesto familiar en vez de impuesto por persona. O sea, hay considerando las pymes, hay pymes que se pueden considerar, que se pueden integrar, ¿no es cierto?, darles más facilidad. La renta presunta tampoco nos gusta, porque la renta presunta es, asumo que tú vas a generar tanto y te cobro eso. A lo mejor generaste mucho más ingresos, mucha más ganancia, y vía renta presunta estás pagando lo que te dice la norma, que es mucho menor. Entonces hay temas que podemos conversar, ¿no es cierto?, que son razonables. Yo espero que el Ejecutivo lo acoja y podamos seguir avanzando. Caso contrario, evidentemente va a llegar hasta aquí el proyecto de reforma y va a morir. Sí, ahora, ¿en qué, pensando políticamente, en qué pie queda también la DC en todo esto? Lo digo porque desde el gobierno, desde Chile Vamos, esperan poder avanzar precisamente con los parlamentarios de la democracia cristiana en algún eventual acuerdo en esta y otras reformas. Y por otro lado, desde el Frente Amplio, hay algunos que cuestionan el rol de la DC cuando en ciertas circunstancias votan o apoyan alguna iniciativa del gobierno. A ver, separemos las cosas. Evidentemente, si el gobierno me trae un proyecto de ley positivo y que además lo puedo arreglar, ¿no es cierto?, con indicaciones, sugerencias, recomendaciones en la tramitación, obvio que lo voy a aprobar. Esto no es blanco-negro para mí. A mí no me dan órdenes de los otros partidos. Dentro de la democracia cristiana y la bancada de diputados estamos bastante claros, ¿no es cierto?, en la medida que, y lo conversé ayer también con Fuad Chahín, el presidente de nuestro partido, con su directiva, ¿no es cierto?, no nos vamos a negar sal o agua o nada.
Si la cosa se puede mejorar y es positiva, vamos a estar. Si vemos que es negativa o que no corresponde, no vamos a estar. O sea, pensando en la gente y la ciudadanía. Aquí no es un tema, yo estoy de este lado, lo voto todo en contra, yo estoy de este lado, lo voto todo a favor. Eso es un error en política blanco o negro. Aquí todos tenemos conocimiento, todos tenemos realidades distintas. Podemos aportar apertura para escuchar y mejorar y no enquistarnos en que yo tengo la razón. Yo creo que esa es la manera de progresar para el país, lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Y desde esa lógica, ¿qué le parece cuando desde el Frente Amplio se plantea que tal vez como oposición se debiesen llegar a ciertos puntos o acuerdos básicos en común para seguir avanzando? Claro, pero también cumplamos los compromisos para creernos. Yo fui el que firmé junto al Frente Amplio y los otros partidos este acuerdo de administración del Congreso, la gobernabilidad de las comisiones en la mesa, ¿no es cierto? Y ahora no se está cumpliendo. Espero que las próximas semanas esto se cumpla y poder tener la confianza y la credibilidad mutua. Porque también, si es lo que tú me pides, yo tengo que cumplir, pero lo que yo te pido, tú no lo cumples, no funcionan. Y eso es complicado, por eso es que tenemos que reorganizarnos, lo decía el senador Montes, el presidente del Senado, lo decía Insunza, ¿no es cierto?, lo dice Juan Chaín, tenemos que buscar la manera, con las diferencias que tenemos, sin lugar a dudas, de complementarnos y hacer una posición razonable, potente, creíble, para que el Ejecutivo nos mire y diga, tengo que escucharlo. Pero a veces la culpa es nuestra también. Todavía no está zanjado el tema de la presidencia de la Cámara. Lo digo si acaso van a estar o no los votos o el apoyo del Frente Amplio. Yo espero que sí, en las últimas conversaciones que hemos tenido, aparentemente se va a respetar el acuerdo, lo vamos a ver la próxima semana, ojalá que suceda, porque si no, eso va a provocar un quiebre bastante complicado. Yo espero que se reaccione, ¿no es cierto?, caminemos con los compromisos y luego nos sentaremos en algunos temas a conversar cuáles son las diferencias, cómo las limamos, ¿no es cierto?, y cómo buscamos algún acuerdo con la oposición. Sí, y también en materia económica quería saber su opinión respecto a la cifra que conocimos en el día de hoy sobre el crecimiento, este primer IMASEC del año de un 2,4%, ahí con una caída en el IMASEC minero 4,3%, no minero que creció en 3,1%, pero que en general dio la sensación de que era menor de lo esperado o una cierta señal de debilidad del crecimiento de la economía. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esta cifra que conocimos en el día de hoy? Bueno, efectivamente los últimos 2 meses no han sido tan buenos como se esperaba, pero yo creo en nuestro país, creo que tenemos las bases, tenemos los recursos, ¿no es cierto? Si promocionamos un empleo razonable, sobre todo a los emprendedores, a las empresas chicas, el turismo, en fin, hay actividades que podemos buscar. Yo estoy confiado en que el país va hacia arriba si despolitizamos la economía y la hacemos en función, ¿no es cierto?, del crecimiento, que es uno de los temas de la reforma tributaria, que también contribuye al crecimiento, que dé los incentivos. Yo estoy confiado, yo creo en el país. Han sido cifras no como las esperaba, pero más allá del gobierno de turno, si esto es la gente, son los pequeños empresarios, los que trabajan, los que producen, ¿no es cierto?, la actividad. Yo estoy confiado en que podemos avanzar y recuperar estándares anteriores que se habían olvidado de crecimiento y ojalá este año llegar al 3,5% de crecimiento. Claro, usted dice que no son las cifras esperadas, pero ¿a qué atribuye, qué factores pueden estar incidiendo precisamente en esos indicadores del crecimiento del país? Está un poquito lo internacional, lo que está pasando, Estados Unidos, China, los tratados, etcétera. Y también, bueno, enero, febrero, diciembre, en el país, un poco las disputas políticas, la incertidumbre, toda esta reforma, la gente, los empresarios quedan mirando y mejor guardémonos con calma hasta dar más transparencia y saber qué decisiones tomar. Pero yo creo que esto lo vamos a superar, ¿no es cierto? Y de alguna manera, por lo menos yo estoy optimista en que vamos a recuperar estos niveles, sobre todo en el segundo semestre de este año. Vamos a ir de menos a más y lograr en el año, ojalá, alcanzar ese 3,5. 3,9, 4 dicen algunos, creo que es mucho, pero un 3,5 es una buena cifra, ¿no es cierto?, que nos va a dar un posicionamiento nacional e internacional. Ya, pero esta discusión que se está dando en materia tributaria, ¿puede que también incida, que genera cierta incertidumbre? O sea, en parte, porque también estamos discutiendo temas para las grandes empresas que no, por cuestiones tributarias, van a bajar sus inversiones, vea usted lo que ganan y lo que rentan. O sea, evidentemente que desde ese punto de vista una reforma tributaria, claro, algunos, pero son pocos, te dirán, hoy voy a esperar. Pero aquí es la gran gente, la gran ciudadanía, si tú le dejas un poquito más de plata, o va a hacer un negocito, o va a consumir, ¿no es cierto?, en algún lado o en turismo, y eso va a darle movimiento al país. Entonces hay que compensar las dos cosas. Claro, lo digo también ahí recogiendo las palabras del propio ministro de Hacienda, que decía que esperaba que esta modernización tributaria sea aprobada este año, dice, porque es un proyecto vital para que la economía sostenga las tasas de crecimiento. ¿Coincide usted con el diagnóstico que él hace? Perdóneme, ni a mis ministros de Hacienda le hice así. Ya. Ministros de Hacienda son técnicos, a veces un poco soberbiones. El mundo es distinto, o sea, ellos ponen los números, los técnicos ponen los estudios, pero las decisiones siempre son políticas pensando en todo lo que uno recibe en otros conceptos.
Por lo tanto, de eso también yo le diría un poquito más de calma, no nos atribuyamos el que somos fantásticos, porque la verdad no es tan así. O trabajamos un poco más en conjunto y si no, es el país el que pierde. Perdemos los políticos también, porque obviamente no tenemos nada que resultar, tanto de gobierno como de oposición. Muy bien, veremos qué es lo que pasa con esta discusión en materia tributaria. Diputado, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer, Patricia. Que esté muy bien.